En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, ya saben, el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y hoy queremos poner el foco sobre el rol que han jugado las mujeres en esta crisis sanitaria. Para ello me acompañan en este estudio tres invitadas. Alejandra Meneses es analista de la OCDE, especialista en políticas de género y desarrollo. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Laura Carpentier-Goffre, socióloga y experta en cuestiones de género. Bienvenida, Laura. Gracias. Y Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Hola, Carlos, gracias por la invitación. El rol de la mujer en la pandemia, hoy nuestro asunto aquí en Primera Plana. El impacto que está teniendo la pandemia en las mujeres es mayor a pesar de que la prevalencia es más alta en hombres, a consecuencia de aspectos relacionados con los roles de género y con la precarización hacia las tareas de sostenimiento de la vida que hacen mayoritariamente las mujeres. Mujeres que soportan una mayor carga de trabajos precarios y de economía sumergida de forma muy visible en Latinoamérica, o están mayoritariamente en la primera línea de trabajos de cuidados y de atención sociosanitaria. El contexto pandémico ha sacado a la luz el rol del trabajo de cuidados que históricamente no han tenido reconocimiento. Hoy en el programa hablamos del rol de la mujer en la pandemia, que ha evidenciado el diagnóstico de algunos planteamientos de la economía feminista en cuanto a la importancia de las relaciones humanas sobre las productivas. Repasemos antes algunas portadas de prensa. Revista Time, en su edición de Mujeres y Pandemia, se encarga del reto para madres trabajadoras, su lucha y esa cuestión de los cuidados en casa. Luego hablaremos de ello. El Periódico de Cataluña, 2020, año de liderazgo femenino. Dice el rotativo que en mitad de la pandemia muchas mujeres de diversos sectores como la política o la sanidad han destacado por su liderazgo. O Globo, en Brasil, COVID y ellas. Las mujeres, dice el rotativo, tienen un día a día mucho más impactado por la pandemia. Bueno, lo primero, Alejandra, si vamos a hacer una ronda en general, ¿qué rol han jugado las mujeres durante esta pandemia? ¿Qué destacaríais de ese papel? Primero que todo, las mujeres en América Latina y el Caribe siempre han desempeñado un rol importante en la economía. Solo que hasta hace muy poco tiempo este rol no ha sido reconocido ni valorizado por las personas ni por los formuladores de políticas públicas en estos gobiernos. Las mujeres en América Latina aproximadamente dedican 3 veces más del tiempo en tareas domésticas y en cuidados no remunerados que los hombres en América Latina y el Caribe. Esta cifra es muy importante porque revela que las mujeres en América Latina tienen este rol de madres, de cuidadoras principales en los hogares y además de esto revela que debido a los roles de género tradicionales que están enraizados en la cultura de América Latina y el Caribe, no les permite dedicar su tiempo libre a otras actividades productivas, a otras actividades de participación política u a actividades laborales que las permitan tener una independencia económica. Este es un rol muy importante que siempre han cumplido las mujeres y que ahora se ha visibilizado durante la pandemia. Otro rol muy importante de las mujeres es que son mayoritarias en el sistema de cuidados. Aproximadamente el 80% de las personas que trabajan en el sector doméstico en América Latina y el Caribe son mujeres. Esto quiere decir que la mayoría de estas mujeres se van a encontrar primero, en la casa teniendo un rol de madres, de cuidadoras, y segundo, cuando van a trabajar, van a tener también este mismo rol que ahora con la pandemia se ha agudizado y han tenido una carga doméstica y una carga emocional mucho más grande. Vamos a repartir juego. Laura, ¿qué destacarías del rol de las mujeres en esta pandemia? Además de lo que dijo Alejandra, agregaría también que estuvieron en la primera línea del frente también directamente en contacto con el coronavirus, ¿no? Porque las mujeres representan casi el 75% de la población de los
los y las trabajadores en el sector de la salud, entonces estuvieron muy expuestas, ¿no?, al virus. Y además hay que tomar en cuenta que ellas perciben sueldos en promedio de 25% más bajos que los de los hombres en el mismo sector. Entonces es como una doble pena. Y más allá de eso... Mayor exposición y menos retribución. Exacto. Y hubo una doble pena también, porque en particular durante los primeros meses de la pandemia, también cuando contrajeron el virus, muchas de ellas fueron tratadas como chivos expiatorios, no fueron marginalizadas, echadas a la calle por los dueños, las enfermeras. Entonces estuvieron estuvieron en primera línea del frente y además sufrieron pues consecuencias por esta sobreexposición, ¿no? Entonces es una doble pena también. Paola. Haciendo un resumen de lo que están diciendo mis compañeras acá, es cierto que hay un doble juego, digamos. El rol de la mujer ha sido y siempre ha sido el pilar de la sociedad, no hay que olvidarlo. Solo la pandemia puso en evidencia efectivamente que ese rol, que es fundamental en todas las sociedades, fue fragilizado por la desigualdad de género, que es una pandemia también en América Latina, el Caribe y en otros lados del mundo también. Y por otro lado, quisiera agregar que las mujeres, si bien han sido chivo expiatorio y al mismo tiempo víctimas, entre comillas, de esta situación, han sido el motor también de un montón de iniciativas para poder salir de la situación grave y que no hay que olvidar lo que no se ha acabado todavía. Entonces veremos más adelante cómo de alguna manera, si bien tienen el rol de víctimas, entre comillas, aunque no me gusta esa palabra, también han sido el motor y siguen siendo el motor de toda la situación de cómo salir de la situación en la cual nos encontramos. Millones de mujeres trabajan en la informalidad en América Latina o en empleos precarios en contacto con la población. Para ellas es imposible decidir entre distancia social y un sueldo. Otras muchas han dejado de plano su empleo, marcando un retroceso importante de la presencia de las mujeres en el mercado laboral. Muchas de ellas se han tenido que quedar en casa con niños que no han podido ir a la escuela durante meses. ¿Cómo reparar esta brecha que aún se ha acrecentado aún más de por sí una región tan desigualdad como América Latina, Alejandra? Bueno, primero que todo, yo creo que es importante contextualizar la situación socioeconómica que se vive actualmente en América Latina y el Caribe debido a la pandemia. Según informes de organizaciones internacionales, América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo y emergente más afectada por la crisis de la pandemia. Con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Aproximadamente del 7 al 9% del Producto Interno Bruto cayó en América Latina debido a esta crisis sanitaria. Además de esto, 10% de la desocupación laboral aumentó el año pasado en América Latina y 22% de la tasa de desocupación de las mujeres está prevista para el periodo del 2020 al 2021. Estas consecuencias del sistema macroeconómico de América Latina va a afectar fundamentalmente a las mujeres y a los grupos vulnerables que se encuentran dentro del grupo de las mujeres, porque normalmente en el discurso siempre hablamos de las mujeres en general, pero en América Latina tenemos que tener en cuenta que va a haber grupos vulnerables como las mujeres que trabajan en el sector informal, como las mujeres que tienen menores ingresos, las mujeres migrantes, que ahora hay una explosión debido a la crisis humanitaria que se vive en ciertos países de América Latina. Además de esto, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas. Vemos que en el caso de la pandemia, estas mujeres fueron las más afectadas y las más vulnerables durante la pandemia. Entonces, ¿qué se podría hacer en América Latina para revertir esta situación que además, según estimaciones, aproximadamente 10 años de retroceso se va a encontrar en América Latina con respecto a la situación laboral de las mujeres? Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados y reinventar el pacto social en América Latina. Una de las medidas que podrían tomar los gobiernos en América Latina sería de reconceptualizar el concepto de cuidados.
porque actualmente se está viendo como un gasto social y no como una inversión a mediano y a largo plazo en las economías de América Latina y el Caribe. Vamos a centrarnos en este concepto que decía Alejandra de cuidados, y me quiero quedar ahí, porque hemos hablado cuántas veces durante esta crisis de la importancia de los cuidados. Sin embargo, el nuevo foco en la importancia de los cuidados no necesariamente ha conllevado, al menos hasta ahora, un reconocimiento institucional del carácter feminizado de estos. ¿Por qué hasta ahora no se ha reconocido los cuidados, Laura? Porque en su gran mayoría era un trabajo de mujeres y se consideraba como algo natural. En realidad no se consideraba realmente como un trabajo, ¿no? Sino como el deber. Parte de las obligaciones inherentes al hecho de ser mujer, ¿no? Para entendernos. Exactamente, exactamente. Y agregaría algo también. Es importante tomar en cuenta el tema de la representación política de las mujeres. Hasta hace poco, en realidad, su representación era deficitaria. Lo sigue siendo, pero ni siquiera llegaban a tener un porcentaje suficiente como para imponer sus problemáticas, las problemáticas que afectan en particular a las mujeres en la agenda política. Entonces, obviamente, el asunto también de la paridad es muy importante. No es suficiente, no es automático, pero es sumamente importante, ¿no? La economía de consumo se ha ralentizado cuando no se ha paralizado por completo y ha quedado en un segundo plano ante la necesidad de priorizar el cuidado del que hablamos, del cuidado de las personas ante todo, actividad tradicionalmente llevada a cabo por mujeres como comentábamos. ¿Creen que esto puede tener, Paola, un reflejo en la reconstrucción post-crisis? Este reflejo de tener en cuenta los cuidados y valorar. Pero absolutamente, yo creo que todo está enlazado. El problema acá es que el tema de la paridad y la desigualdad de género, ya lo decía anteriormente, es una pandemia que existe en América Latina desde siglos, ¿ok? Y ya se ha venido trabajando en décadas anteriores, a abrir estos caminos para poder llegar a esta paridad. El problema es que aquí no hay transversalidad. Todos los caminos se han abierto de manera separada, ¿cierto? Veamos acá, hagamos una ley para esto, hagamos una ley para otro. Hay mujeres que han ocupado puestos importantes y que siguen ocupando puestos importantes en política, por ejemplo, en América Latina. Sin embargo, de fondo, el problema de fondo es cómo también los hombres participan en la aceptación de este rol que va a jugar la mujer más adelante. Hago referencia al ministro de Hacienda de Chile que dijo que la pandemia, no podemos salir de pandemia sin el rol de las mujeres. Ok, está bien, pero siempre nos damos cuenta que eso queda en las palabras. Siempre se prometen grandes cosas, pero en las políticas estatales, las políticas de cada gobierno, el hecho de aplicar esa política y de realmente incorporar a la mujer en el juego económico, en el juego político, ahí cuando el lugar no se está dando. Lo sabemos hoy día, las mujeres están en primera línea en todos los aspectos. Como los decía mi compañera, 10% y hay un 10% de retroceso en el mundo laboral también, eso hay que considerarlo hoy día. Y cómo hoy día las nuevas políticas económicas, ese sistema capitalista que es fuertísimo en América Latina, una profunda desigualdad social y también que hoy día da cuenta de la desigualdad de género, las mujeres van a poder, debieran tener su lugar, deben tener su lugar. Pero eso todo va a darse si los hombres, entre comillas, esto no se hace sin el hombre, da ese lugar efectivamente a la mujer. Hagamos en este punto una breve pausa y a la vuelta les quiero preguntar por aspectos que han marcado a la mujer durante la pandemia, algunos oscuros como la violencia de género y otros cargados de luz como la labor de investigadoras que han estado en primera línea y de esa forma de gestionar la pandemia de algunas líderes mundiales que se ha puesto como ejemplo de que pueden existir otras formas de gestionar más empáticas, con mirada femenina, a las que quizás la inercia histórica ha ninguneado siempre. Hasta ahora. El gobierno de Marruecos prepara un proyecto de ley para la despenalización del uso terapéutico del cannabis. Este país es el mayor productor de cannabis del mundo y el debate sobre la despenalización tiene una larga trayectoria. Esta planta se cultiva desde hace siglos de forma ilegal en las montañas del Rif, una de las regiones más empobrecidas del país. Allí habría más de 50.000 áreas de cultivo y más de 100.000 personas que dependerían exclusivamente de las plantaciones. Y según el estudio del proyecto ley, el legalizar la industria canábica podría repercutir muy positivamente en
la economía del país, por lo que la mayoría de formaciones políticas se muestran a favor, a excepción, eso sí, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, único partido islamista legal en Marruecos y que ostenta ahora mismo la presidencia del gobierno. No obstante, estos islamistas no tienen mayoría parlamentaria ni los ministerios más relevantes, como es el caso de Interior, artífice de este proyecto ley. De llegar al Parlamento, por tanto, podría ser aprobado con facilidad. Y por otra parte, la legalización del uso terapéutico del cannabis tiene buena aceptación social, pero los agricultores del Rif lamentan que no se haya contado con ellos para elaborar el proyecto ley. Desde noviembre pasado, el Senado mexicano aprobó las leyes para regular el uso adulto de la cannabis y las turnó a la Cámara de Diputados para su ratificación. Luego de más de 3 meses de desacuerdos, los diputados apenas se alistan para discutir las modificaciones que harán a estas normas que, entre otras cosas, permiten la posesión de hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal, la siembra y cultivo de hasta 6 plantas por casa-habitación y crean el Instituto Mexicano de Cannabis, el organismo que se encargará de otorgar las licencias para todo el proceso, desde la siembra y cultivo hasta la producción, distribución, comercialización y consumo de cannabis. Mientras tanto, afuera del Senado continúa el plantón de colectivos canábicos que exigen ya la aprobación de esta legislación y piden cambiar el enfoque comercial por uno más dirigido a los derechos humanos. La prórroga que concedió la Suprema Corte de Justicia para que quede lista esta legislación vence el próximo 30 de abril. Con la reciente legalización de la marihuana en el estado de Virginia, ahora son 16 estados en la Unión Americana que permiten el uso recreacional de la marihuana para adultos. La medida en Virginia, sin embargo, solo entrará en vigor a partir del 2024. Los otros estados que recientemente legalizaron su uso recreacional y medicinal son Nueva Jersey, Dakota del Sur y Arizona. Es de resaltar que en 36 estados ya es permitido el uso medicinal de la marihuana. Lo que las pasadas elecciones de noviembre revelaron es que este tema de la legalización es de interés bipartidista en Estados Unidos y de hecho Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, ha dicho que la legalización de la marihuana a nivel federal es una prioridad en la agenda del partido. Hoy los arrestos por uso, comercialización y posesión de la marihuana son la mitad de los arrestos por crímenes relacionados con droga. Seguimos en Primera Plana, hoy hablando del rol de la mujer en Latinoamérica y también en el mundo durante esta pandemia, acompañados de Alejandra Meneses, es analista de la OCDE, Laura Carpentier-Goff, doctora en Sociología, y Paula Martínez Infante, periodista independiente. Antes de pasar a otros temas, el caso de las empleadas domésticas, que es muy específico en la región en Latinoamérica, un grupo vulnerable cuyos derechos no han sido para nada garantizados durante este tiempo. Laura. No, y no es nada nuevo, ¿no? Ya desde siglos, ¿no? Ha sido un grupo cuyos derechos han sido muy, muy vulnerados, a pesar de los avances legislativos que se consiguieron en los últimos años. Sigue siendo un sector muy informal cuyos derechos humanos están siendo violados a diario, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, hubo despidos masivos sin que tengan derecho, bueno, tenían derecho, ¿no? Pero sin que perciban sus beneficios, ¿no? Los empleadores en muchos casos no les pagaron sus beneficios, ni siquiera su último sueldo en muchos casos. Es un grupo también cuyo acceso al seguro social es muy difícil, ¿no? No se garantiza para nada. Entonces eso ha tenido consecuencias en su capacidad de tener acceso a la atención médica durante la pandemia. Otro aspecto es que la mayoría no tuvo acceso a los bonos estatales, o sea, realmente se encontraron sin ninguna fuente de ingreso durante la pandemia. Por ejemplo, en Perú hicieron un estudio, o sea, más del 85% no tuvo acceso a los bonos estatales. Y también para las que no perdieron el trabajo, están expuestas a una sobreexplotación terrible, ¿no? La carga laboral de por sí aumentó porque las medidas de higiene están más estrictas.
protestas, también por el cierre de las escuelas, entonces la atención a los niños y las niñas fue mayor, o sea, les exigió un mayor trabajo y para terminar, ahora en particular las que trabajan cama adentro, están casi como secuestradas, ¿no? En casa del empleador, les dicen como no puedes salir porque tomando como pretexto el riesgo de que, vuelvan a la casa trayendo el virus y le dicen, ok, puedes salir, pero vas a tener que hacerte la prueba, ¿no? La prueba médica del COVID. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en Perú el costo de la prueba es casi la mitad de un sueldo mínimo, que no les está garantizado, ¿no? A ellas tampoco. En Chile, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Casas Particulares sacó un hashtag que se llama Cuida a quien te cuida, y hoy día exigen efectivamente, porque hubo 14.000 despidos así sin ningún seguro de cesantía detrás, que después lucharon y en septiembre obtuvieron ese seguro de cesantía. 120.000 mujeres están en el mercado negro informal, que no tienen ninguna posibilidad de obtener ningún seguro al mismo tiempo, y hoy día están exigiendo que Chile y otros gobiernos puedan ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 189 y 190, que protege a las trabajadoras domésticas por una parte y también que protege y sanciona el acoso sexual y el abuso en el mundo del trabajo, porque es un sector que es fundamental, que es el pilar también en muchas casas en América Latina. Sin embargo, un sector que está completamente mirado con un desprecio absoluto y en la cual las mujeres han tenido que salir a la calle a manifestar y siguen haciéndolo para poder ser consideradas como una fuerza de trabajo que necesita también estar resguardada por sus derechos. Vamos a avanzar con otros puntos que nos interesan sobre el rol de la mujer durante toda esta crisis sanitaria. La pandemia también ha producido ese efecto devastador de la violencia de género, al obligar a que muchas mujeres tuviesen que pasar tiempo en confinamiento con sus maltratadores. Alejandra, las administraciones, los poderes, ¿hasta qué punto han tenido en cuenta esta realidad cuando tomaban sus decisiones? ¿Han activado vías para neutralizar esa violencia al mismo tiempo que decretaban esos confinamientos? Primero que todo, me gustaría contextualizar la situación de la violencia de género que se vive actualmente hoy en América Latina y que siempre se ha vivido. Es otra pandemia silenciosa que viven día a día todas las mujeres latinoamericanas. Según nuestras estimaciones, aproximadamente el 27% de las mujeres en América Latina y el Caribe han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja. Y durante el confinamiento y durante la crisis sanitaria, estas cifras van a aumentar de manera significativa. Además de esto, no solamente existe la violencia física o sexual en América Latina, sino que también existen los feminicidios, que es el asesinato de las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. En el año 2019 se estimaba que aproximadamente 3.800 mujeres fueron asesinadas en América Latina y el Caribe por mano de sus agresores. América Latina solamente cuenta con algunas legislaciones con respecto al feminicidio. 18 países actualmente tienen legislación con respecto a esto, de los 33 países de América Latina y el Caribe. Quiere decir que en materia legislativa y de marcos jurídicos, las mujeres todavía no están siendo protegidas por los gobiernos. Durante estas restricciones de confinamiento, de restricciones también de la movilidad local y también entre regiones en América Latina y el Caribe. En algunos casos, por ejemplo, en Colombia se vio un aumento del 51% de los casos de violencia intrafamiliar. Esta cifra es muy preocupante, no solamente en Colombia, sino también en otros países en América Latina que vivieron la misma experiencia. Sin embargo, hay algunas pistas y algunas iniciativas que fueron lanzadas por los gobiernos. ¿Como por ejemplo? Aproximadamente 177 de las medidas que se tomaron en América Latina y el Caribe para encarar la crisis sanitaria son dedicadas a combatir la violencia doméstica y de género en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, donde se decretó la excepción de cuarentena obligatoria para las mujeres y personas LGTBI que estaban experimentando situaciones de violencia y que se encontraban en una situación vulnerable. Siguiendo el mismo caso de Argentina, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad hizo un trabajo de coordinación
con la policía, con la justicia y con el sector privado para que se abrieran refugios en los hoteles para poder acoger a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Sí, si me permite, Laura. por otra parte, hubo políticas públicas sumamente dañinas para las mujeres. Por ejemplo, la alcaldía de Bogotá tomó como decisión condicionar las ayudas monetarias a los hogares de bajos recursos al requisito de que no hubiese denuncia por violencia doméstica dentro de dicho hogar. Obviamente, eso fue una medida disuasiva, ¿no? Las mujeres que están sufriendo violencia por miedo a perder su única fuente de ingresos durante la pandemia no ha ido a denunciar, no podía, porque el riesgo era perder esta fuente de ingreso, ¿no? Vamos a ir saltando de tema en tema porque me quedan muchas cuestiones por abordar y muy pocos minutos. Mucho se ha abordado, vamos a hablar del liderazgo femenino, porque mucho se ha hablado de la gestión de la pandemia de ciertas líderes mundiales. Pongamos, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. ¿Qué valores reconocen al liderazgo femenino en una situación de crisis sanitaria y social como la que estamos viviendo? ¿Creen que esta visión más empática del liderazgo femenino puede poner en valor lo que es cierto bien social? Totalmente, totalmente. De hecho, el año pasado, recuerden, la revista Forbes sacó un listado de las 7 mujeres que hoy día están al mando de ciertos países y era donde mejor la crisis se había gestionado, ¿ah? Los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, la primera ministra, Angela Merkel también. Después, bueno, han sido criticados por diferentes aspectos porque la pandemia perdura, no hay que olvidarlo también. A largo término también las cosas funcionan de manera diferente y están un poco tanteando terreno cómo hacer las cosas diferentemente. Sin embargo, yo pienso que efectivamente las mujeres son las que tienen la batuta en alguna manera, porque tienen ese doble estándar de una manera de pensar efectivamente en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, en la política, con mujeres súper capaces, súper competentes para poder llevar a cabo política, para poder salir de esta crisis. Y por otro lado está lo que llaman la doble carga mental, que igual, si bien es cierto, es una problemática, saben lo que pasa en las casas, saben ponerse también en el lugar del otro. Entonces, finalmente, yo pienso que hoy día esos referentes femeninos que han habido en ciertos lugares, en ciertos países, efectivamente, dan cuenta de este aspecto muy positivo como una, digamos, una apertura, una esperanza de que las mujeres tienen que estar ahí para poder sacar a la gente de la pandemia de alguna manera. Hemos hablado antes de las cargas. Alejandra, hay otras realidades como por ejemplo el teletrabajo que ha impuesto la COVID. No sé si esto puede beneficiar también a algunos públicos como por ejemplo las madres solteras. No sé si algunos de los mecanismos que se han activado durante esta crisis también podemos encontrar ciertos beneficios hacia la mujer. Claro, bueno, con respecto al teletrabajo, primero hay que decir que esto beneficia un porcentaje muy pequeño de la población en América Latina. Aproximadamente el 23% de la población en América Latina puede hacer teletrabajo. Además de esto, hay que destacar que en América Latina las mujeres existe una brecha digital. Las mujeres no tienen el mismo acceso a la tecnología que los hombres. Además de esto, las mujeres tampoco participan de manera igualitaria en los programas de educación como de ingeniería, matemática, ciencia, que los cuales van a tener una repercusión importante luego en la toma de decisiones y en los proyectos de digitalización en América Latina y el Caribe. Creo que ONU Mujeres está llevando a cabo ahora una iniciativa con diversos gobiernos en América Latina y el sector privado para poder tener un paquete digital que pueda tener una computadora, una tablet, un teléfono celular. Sí, pero perdona, disculpa que te interrumpa, pero la brecha digital tiene que ver con los trabajos que necesitan ese trabajo digital. Y ya lo sabemos que las mujeres en América Latina ocupan trabajos que no necesitan justamente tener un computador o ordenador en casa. Ellas están destinadas a trabajos de comercio, trabajos informales, pequeñas ventas, etcétera. Entonces, la brecha digital, si bien es un problema importante que hay que suplir, hay que mejorar, todo el sector económico en el cual las mujeres están las más afectadas, el sector informal, donde no necesitan esa brecha digital. Yo pienso que hay que realmente poner el énfasis acá, también la cuestión del hambre. La FAO hoy día señala que América Latina y el Caribe, el 8,9% de la población está sufriendo de hambre. ¿Y quiénes son las primeras afectadas? Son las madres que tienen que parar la olla, expresión chilena. Y eso también hay que considerarlo como un elemento importante, porque el teletrabajo es importante, pero sabemos que la mayoría
del porcentaje del trabajo que ocupa la mujer hoy día, que hoy día está vulnerabilizado y fragilizado, no es el trabajo digital. ¿Algún apunte más, Laura, Alejandra? Sí, quizás para terminar, si me permites, o sea, también hay que tomar en cuenta que para el porcentaje que no es la mayoría, pero que sí está en condiciones de estar en teletrabajo, hay que tomar en cuenta que muchos estudios demostraron que la ausencia de corte entre la doble jornada de las mujeres, no la jornada de trabajo asalariado y la jornada del trabajo doméstico, esta ausencia de corte, la fusión de ambas jornadas, es un factor muy propicio al burnout, ¿no? Entonces hay que tomar también eso en cuenta. No sé si querías. ¿Algún apunte más? Bueno, pues yo me estoy quedando ya sin tiempo hoy, pero muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa que hemos dedicado a analizar el rol que juegan las mujeres, que han jugado durante esta crisis sanitaria, y esperemos que se produzcan avances, ¿no?, en lo que se llaman los programas de recuperación, algo de lo que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana.